Furtivamente el padre Juan Wall se deslizó al amparo de la oscuridad por todo el Palacio de St. James de Londres, hasta que llegó a la austera habitación y se quedó en silencio contemplando la escueta silueta del padre Claudio de la Colombière, quien en ese momento estaba sumido en la oración. Respetuosa y pacientemente se arrodilló junto a la entrada. De inmediato se impregnó de la atmósfera mística que flotaba en la celda y se embebió en sus propias plegarias. Al cabo de un rato el padre de la Colombière se incorporó y, como si supiera de antemano que el franciscano esperaba desde hacía tiempo, avanzó hacia él y con delicadeza lo levantó y lo abrazó. Entonces el padre Wall le confió que había acudido a él porque temía por la vida de todos los sacerdotes, de los cuales 30 eran jesuitas, pues los cortesanos anglicanos estaban cocinando una persecución contra ellos con la excusa de que intentaban atentar contra el rey Carlos II, y que ni siquiera el padre Claudio, en su condición de director espiritual y confesor de la duquesa de York, esposa de Jacobo, hermano y heredero del monarca, se salvaría. El padre Claudio de la Colombière, con la confianza de quien está en manos de Dios, lo tranquilizó y juntos oraron hasta el amanecer. A raíz de esa reunión, varios meses después, acusados de conspirar contra Carlos II, ambos fueron detenidos. El padre Juan Wall, que era inglés, y se rehusó a jurarle fidelidad al rey como cabeza de la iglesia anglicana, fue ejecutado por traición a la patria. Entretanto, el padre Claudio de la Colombière, que permaneció un año confinado, salvó su vida por ser francés, pero lo expulsaron del país en diciembre de 1679. Claudio de la Colombière, nacido cerca de Lyon, Francia, el 2 de febrero de 1641, era hijo de Bertrand de la Colombière, notario del lugar, y adelantó en el colegio jesuita de la Trinité su instrucción básica de gramática, matemáticas, humanidades, poética, retórica, filosofía, y al cabo de 5 años, en 1658, ingresó al noviciado jesuita y 2 años después fue enviado a Aviñón, en donde terminó sus estudios de filosofía e inmediatamente empezó a dictar esta cátedra en el mismo claustro en el que fue declarado filósofo eminente. Y en 1666 lo mandaron al colegio Clermont de París, en donde se especializó en teología. Una vez concluida su formación teológica, fue ordenado sacerdote en 1669. Serbia celebra su fiesta nacional. El 15 de febrero es la fecha de 2 hechos importantes en la historia del país: el levantamiento contra las fuerzas otomanas en 1804 y la proclamación de la Constitución de 1835. El presidente Tomislav Nikolić ha estado presente en los actos. Ha sido llamada la Puerta hacia el Oeste y es la ciudad más grande entre Los Ángeles y Chicago de la Ruta 66. Soy Danje y estoy a punto de explorar la emocionante ciudad de San Luis, Missouri. Sígueme. San Luis fue construido en territorio español en un lugar de importancia estratégica cerca del entronque de los ríos Mississippi y Missouri. Hoy el sur de San Luis bulle con la cultura hispanoamericana. Varios festivales se llevan a cabo cada año celebrando la herencia hispana. Los más importantes son el Festival Hispano y el Festival de las Naciones. El icónico símbolo de la ciudad es el Arco Gateway, un monumento de acero inoxidable de 192 metros de altura y el arco más grande del mundo. Los visitantes pueden viajar hasta arriba en un elevador dentro del arco. Otra de las famosas características de Missouri es su contribución a la ciudad con el género musical de los blues. Esta historia es bien representada en The Broadway Oyster Bar, un fabuloso lugar que los atraerá con la mejor cocina cajún y criolla de la ciudad y música en vivo cada noche. San Luis también es parada a lo largo de la legendaria carretera histórica de la Ruta 66.
Paren en Ted Drew's Frozen Custard, una verdadera tradición de delicias congeladas. Los puntos de ubicación de la Ruta 66 datan del año 1941. Busque más a detalle en la historia de la Ruta 66 acerca del suburbio cercano Maplewood, donde encontrarán placas en la acera que cuentan la historia de los negocios que eran exitosos cuando la ruta original corría a través de la zona. Justo al oeste de San Luis encontrarán St. Charles, una encantadora comunidad histórica que alguna vez fue la primera capital del estado. Hoy se puede pasear en el histórico distrito sobre la calle South Main y disfrutar docenas de restaurantes y tiendas. Una buena manera de descansar del bullicio de la ciudad. Esta ciudad cosmopolita tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, con diversión, actividades para toda la familia, entretenimiento y una rica historia. Vengan a cruzar el Arco de la Historia en San Luis, Missouri. He belonged to the generation known as the intellectualists along Mueller, Spencer and Fraser, and was a representative of cultural evolutionism together with Morgan. But before he became science's most impressive bird, Tyler was born a baby in Camberwell near London into a family of wealthy Quakers in 18... ...15 de febrero, 475 aniversario de la fundación de Irapuato. A lo largo de 475 años, Irapuato ha registrado grandes modificaciones en su cultura, su patrimonio histórico y sus tradiciones. La fecha de la fundación de Irapuato ha sido fuente de polémica. La fecha establecida y que ha permanecido tradicionalmente es el 15 de febrero, por lo que se realizan eventos conmemorativos. Se toma como fecha simbólica de la fundación de la ciudad el 15 de febrero de 1547, bajo el nombre de San Marcos Irapuato, por ser la primera fecha en que se menciona el nombre de Irapuato como una zona de estancias, criaderos de ganado. Evolucionó a pueblo en 1702 tras una rebelión de indios. Esto motivó la instalación de misiones religiosas que dan al centro de la población una inusual arquitectura con templos antiguos. En 1823 pasa a denominarse congregación y en 1865, con la visita de Maximiliano de Habsburgo a Irapuato, fue nombrada villa. Finalmente, el 17 de noviembre de 1893, por decreto del entonces gobernador Joaquín González Obregón, se nombra ciudad a la villa de Irapuato. De acuerdo con el archivo histórico, existen otras posibilidades, debido a las mercedes para la fundación de estancias en Irapuato, con las que se entregaron al español Francisco Hernández el 30 de abril de 1556 y a Francisco de Lemos el 6 de enero de 1576. El sol de oro con 7 rayos flameantes representa el origen indígena de los primeros habitantes. 2 eran las principales deidades de los tarascos: Urihuata, o el Padre Sol, y Nanacuzzi, o la Madre Luna. En el cuartel superior diestro lleva 4 cascos en color plata, y con ellos quiso significar a los primeros 4 estacioneros españoles que poblaron el lugar. En el centro de este cuartel se puede ver el escudo episcopal de Don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, por la actividad que desarrolló este ilustre civilizador en la cristianización de estas regiones y haber sido el fundador de la primitiva parroquia de Irapuato. En el
El hipopótamo, también llamado Hippopotamus amphibius o caballo de agua mamífero africano ungulado, a menudo considerado como el segundo animal terrestre más grande después del elefante. El hipopótamo es comparable en tamaño y peso al rinoceronte blanco y al rinoceronte indio. Su nombre científico es el hipopótamo anfibio. Su dieta es herbívoro. Su esperanza de vida es de hasta 40 años. Su tamaño varía entre 3.3 y 5.2 metros. Su peso puede llegar a ser de 1.5 a 2 toneladas. Su distribución es África Central, Occidental y Oriental. Los hipopótamos aman el agua, por eso los griegos los llamaron el caballo del río. Los hipopótamos pasan hasta 16 horas al día sumergidos en ríos y lagos para mantener sus cuerpos masivos frescos bajo el ardiente sol africano. Los hipopótamos son elegantes en el agua, son buenos nadadores y pueden contener la respiración bajo el agua hasta por 5 minutos. Sin embargo, a menudo son lo suficientemente grandes como para simplemente caminar o pararse en el fondo del lago o tumbarse en las aguas poco profundas. Sus ojos y fosas nasales se encuentran en lo alto de sus cabezas, lo que les permite ver y respirar mientras están mayormente sumergidos. Los hipopótamos también toman el sol en la costa y secretan una sustancia roja aceitosa, lo que dio lugar al mito de que sudan sangre. El líquido es en realidad un humectante de la piel y protector solar que también puede proporcionar protección contra los gérmenes. Al atardecer, Nuestra protagonista fue Irena Sendler o Irena Sendlerova, una enfermera y asistenta social polaca que en el momento de la invasión nazi de Polonia, en septiembre de 1939, ejercía su trabajo en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia. Un año después de la ocupación, entre octubre y noviembre de 1940, las autoridades nazis decretaron el confinamiento de toda la población judía en un solo barrio que pasaría a la historia con el triste nombre de Gueto Judío de Varsovia, donde más de 400.000 personas, un 30% del total de la ciudad, se vio obligada a vivir en unas condiciones infrahumanas, hacinadas, hambrientas y con serios problemas de salubridad. Aterrada e indignada por esta situación, Irena decidió unirse al Consejo de Ayuda de los Judíos como enfermera, al que solo se alistaban, como resulta lógico, ciudadanas y ciudadanos polacos. Esta organización semiclandestina fue tolerada y no reprimida por las autoridades nazis por una sencilla razón. Estos tenían miedo a la expansión por toda la urbe y posteriormente por el resto del país de enfermedades contagiosas como el tifus, de la que culpaban de su aparición, como no, a los propios judíos. Debido a esto, tal y como narró la propia Irena, conseguí para mí y mi compañera Irena Schulz identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Más tarde tuve éxito en conseguir pases para otras colaboradoras. Como los alemanes invasores tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus, toleraban que nosotros, los polacos, controláramos el recinto. A partir de ese momento, cuando tuvo acceso al interior del gueto, Irena y su equipo comenzó a entrar en contacto con muchas familias a las que ofreció llevar a sus hijos fuera del mismo. Sin embargo, su plan era arriesgado y la garantía de éxito en el proceso no estaba asegurada. Lo que sí se atrevía a afirmarle a todas ellas es que si sus hijos y sus hijas se quedaban allí, morirían con casi total seguridad. Ante esta tesitura, muchas mujeres se mostraron, como resulta comprensible, reticentes a entregar a sus pequeños y pequeñas a unas completas desconocidas, condenándolos sin saberlo y sin quererlo a una muerte segura. En este sentido, según como contó la propia Irena, cuando ella o sus compañeras regresaban para intentar hacerles cambiar de opinión, muchas familias ya habían sido deportadas a diferentes campos de exterminio como Auschwitz y Treblinka. A lo largo aproximadamente de un año y medio, hasta la mal llamada evacuación de la gran mayoría de los habitantes del gueto en verano de 1942 en dirección a los campos, consiguió extraer de aquel infierno a más de 2.500 niños utilizando una gran cantidad de estrategias diferentes. Jugándose su propia vida, comenzó a sacarlos en ambulancias, argumentando que estaban infectados de tifus, y como ya os dije antes, los alemanes le tenían mucho miedo a esa enfermedad. Sin embargo, para poder aumentar el número de evacuaciones y no llamar la atención de las autoridades nazis, empezó a utilizar cualquier tipo de subterfugio para poder esconderlos y sacarlos de allí. Utilizó cubos de basura, utilizó sacos de patatas, utilizó cajas de mercancías e incluso ataúdes.
Sí, ataúdes. Desgraciadamente, a posteriori, a mediados de 1943, los nazis acabaron enterándose de sus heroicas acciones, por lo que el 20 de octubre de ese mismo año fue detenida en plena calle por la Gestapo, que era la policía secreta del régimen nazi, y trasladada de inmediato a la prisión de Pauillac, donde fue brutalmente torturada y sentenciada a muerte. Pocos días después, mientras esperaba su ejecución, según contó ella en sus memorias, un soldado alemán se la llevó para un supuesto interrogatorio adicional. Al salir de este, le quitó las esposas y la liberó. Y ahora en este momento os estaréis preguntando que por qué ese soldado nazi la soltó, que tuvo un ataque de caridad. Pues nada más lejos de la realidad. Esto se debió a que miembros del Consejo de Ayuda a los Judíos, del que os hablé al principio, entre los que se encontraban personas que tenían mucho poder económico, habían logrado detener la ejecución de Irena sobornando a los carceleros alemanes. A partir de este momento y hasta el final del conflicto, Irena tuvo que vivir usando una identidad falsa. Al finalizar la guerra, con la liberación de la ciudad por el ejército soviético en enero de 1945, la labor de Irena fue silenciada por el régimen comunista que se instaló en Polonia. Por fortuna, a principios de los años 60, como se recoge en su biografía, su foto de joven fue publicada en un periódico local reconocida por sus acciones humanitarias durante la guerra. Debido a esto, un hombre buscó su contacto y la llamó por teléfono y le dijo: «Recuerdo su cara, usted es quien me sacó del gueto». Esto precipitó una cascada de reconocimientos hacia la labor de Irena, que comenzó a ser reconocida como el ángel del gueto de Varsovia. Fue nombrada justa entre las naciones por la asociación Yad Vashem de Jerusalén y se le concedió el título de ciudadana honorífica del Estado de Israel en 1965. Especial sobre Charles Edward Guillaume, quien vivió entre 1861 y 1938, físico de nacionalidad suiza. Premio Nobel compartido en Ciencias Físicas de 1920, por haber descubierto la aleación de acero y de níquel denominada INVAR. Charles Edward Guillaume nace en Fleurier, Neuchâtel, Suiza, febrero 15 de 1861. Fallece en Sèvres, Francia, mayo 13 de 1938. Fue un físico de nacionalidad suiza, galardonado en 1920 con el Premio Nobel de Física. Descubrió la aleación de acero y níquel denominada INVAR, muy utilizada en instrumentos de precisión por su bajo coeficiente de dilatación térmica. Estudió en el Instituto Politécnico de Neuchâtel y en la Universidad de Zúrich. Entró al servicio de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres en 1883. Fue nombrado director adjunto de la misma en 1902 y director en 1915. Guillaume trabajó con Christian Birkeland. Sirvió en el Observatorio de París, sección de Meudon. Llevó a cabo diversos experimentos relativos a mediciones termostáticas. Fue el primero en determinar la temperatura correcta del espacio. Fue galardonado en 1920 con el Premio Nobel de Física por su descubrimiento de unas aleaciones de acero al níquel, conocidas como INVAR, el INVAR, etc. Estas aleaciones tienen un coeficiente de dilatación térmica o cambios en la elasticidad debido a la temperatura muy pequeña, lo que permite su uso en la construcción de relojes y de patrones para medidas geodésicas. Charles Edward Guillaume, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta. Susan B. Anthony nació en 1820 en Adams, Massachusetts. Su padre era dueño de una exitosa fábrica de algodón y envió a Susan y a una de sus hermanas a una escuela privada. Pero 6 meses después de empezar la escuela, el negocio de su padre fracasó y perdió todo lo que poseía. Susan tuvo que dejar la escuela e irse a trabajar para ayudar a mantener a su familia. En aquel entonces, a las mujeres no les era permitido tener propiedades, así que a su madre también le quitaron todo lo que poseía.
En el año 1800, a las mujeres tampoco se les era permitido asistir a las mismas escuelas que los hombres. Tampoco les pagaban el mismo salario que a los hombres y no tenían derecho a votar. Los hombres pensaban que las mujeres no tenían la capacidad de realizar decisiones inteligentes. Esto le molestaba mucho a Susan. Ella creía que las leyes y las ideas de los Estados Unidos debían cambiar. En ese entonces, Susan era la directora de una escuela y manejaba la granja de su padre. Ella sabía que las mujeres estaban capacitadas igual que los hombres y que debían recibir las mismas oportunidades. Susan también estaba en contra de la esclavitud y creía que estos mismos derechos tampoco debían ser negados a los afroamericanos. Susan conoció a otras mujeres que creían lo mismo que ella. Juntas organizaron la Asociación Nacional del Sufragio de las Mujeres. La palabra sufragio significa tener derecho al voto en las elecciones políticas. Susan escribió discursos, cartas y peticiones al gobierno y a periódicos con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres, especialmente el derecho al voto. Una vez, Susan fue arrestada y multada por $100 por votar ilegalmente en las elecciones presidenciales. Tristemente, para el día de la muerte de Susan en 1906, la ley aún no había sido enmendada, pero las mujeres no detuvieron sus esfuerzos y en 1920 la enmienda 19 de la Constitución de los Estados Unidos fue aprobada. Esta enmienda garantizaba a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, el derecho a votar. En 1979, el gobierno recordó y conmemoró a Susan B. Anthony y su trabajo en pro de los derechos de las mujeres, distribuyendo una moneda de $1 con la imagen de Susan. Tiffany & Co. abre su primera tienda en 1837, y esta empresa fue establecida por Charles Lewis Tiffany y Teddy Young, con un anticipo inicial de $1000 de la época. Así fue como esta empresa inició en el rubro de la papelería y artículos de lujo, con el nombre de Tiffany Young & Ellis, en la ciudad de Nueva York, específicamente en el 259 de Broadway, y obteniendo ingresos el primer día de $4.98. Una de las estrategias que utilizó Tiffany & Co. en sus inicios fue seleccionar muy bien a sus clientes potenciales y a qué mercado deseaba llegar. Pero esto no solo depende de los productos que uno ofrezca, sino también del precio que tenga el producto, la publicidad que se ejecute y la forma de cómo vender. Han pasado casi 180 años desde que el joven Cyrus McCormick comenzó a soñar con grandiosas innovaciones para poner fin al duro trabajo de cosechar el grano al que se dedicaba hasta entonces. La realización de este sueño trajo consigo un invento capaz de hacer el trabajo de 5 hombres y que se convertiría en la piedra angular de la mecanización agraria moderna, convirtiendo a McCormick en la marca de equipos agrícolas más reconocible y formidable del planeta. Y todo ello en una era en la que los grandes océanos solo podían cruzarse a bordo de transatlánticos. McCormick no limitó su sueño a la creación de la empresa que aún hoy lleva su nombre, sino que la hizo prosperar hasta convertirla en una verdadera multinacional. Aquel sueño se convirtió en un legado y los libros de historia lo consideran el padre de la agricultura moderna. Aunque nadie conocía realmente el sueño de McCormick, aquellos que se ganan la vida con los productos de la tierra saben perfectamente que Cyrus había soñado a lo grande. Después de obtener la patente de un arado y de una famosa cosechadora en 1834, este joven empresario dotado de un agudo sentido para los negocios comienza a explorar la posibilidad de suministrar sus equipos a un mercado americano en constante expansión. Pero la finca y el taller de Walnut Grove, en la zona rural de Virginia, ya no podían satisfacer la creciente demanda ni contaba con los canales de distribución necesarios para hacer realidad el sueño de McCormick. Necesitaba encontrar una ubicación con acceso ferroviario y fluvial que le permitiera expandir las ventas a mercados remotos. Así, junto con sus hermanos William y Leander, en 1847 Cyrus se trasladó a Chicago, donde creó la compañía de máquinas cosechadoras McCormick. El gran incendio de Chicago, que tuvo lugar casi 25 años después, destruyó la ciudad y la fábrica de McCormick. Pero a pesar de estas enormes pérdidas económicas, Cyrus no se dio por vencido y en 1873 logró levantar una nueva fábrica que entró inmediatamente en plena producción y que al año siguiente ya era capaz de entregar más de 10.000 pedidos. Cuando Cyrus McCormick murió en 1884, su hijo Cyrus Jr. toma el control del negocio
y expande aún más una empresa que ya cubría el 50% de la cuota de mercado de maquinaria para la cosecha. Es el padre de la física moderna. De hecho, con su obra comienza la ciencia moderna. Se esforzó por encontrar la verdad más apasionadamente que nadie. Con esas palabras, Albert Einstein, el físico más conocido e importante del siglo XX y uno de los científicos más respetados de la era moderna, se refería a Galileo. Galileo Galilei nació el 15 de febrero del año 1564 en la antigua ciudad italiana de Pisa. Su padre, un noble florentino venido a menos, era un hombre de vasta cultura, autor de obras históricas y músico de reconocido prestigio. Deseaba que su hijo fuese médico, por lo que matriculó a Galileo en la Universidad de Pisa. Sin embargo, Galileo no se sentía atraído por la medicina. Encontraba mucho más placentera la lectura de los tratados de geometría de Euclides y los de mecánica de Arquímedes. Más adelante, Galileo abandonó la Facultad de Medicina para estudiar ciencias exactas. Los trabajos del joven científico siempre fueron muy valorados por sus colegas del Departamento de Matemáticas, primero en la Universidad de Pisa y posteriormente en la de Padua. Con el tiempo, Galileo llegó a ser famoso por ser un gran científico, un hombre muy culto, un hábil orador y un brillante polemista. Además era conocido por sus dotes para la música y la literatura. Era un virtuoso del clavicordio y otros instrumentos de cuerda. Tuvo éxito como pintor y como escritor de sonetos. A pesar de todos sus talentos, Galileo pasó la mayor parte de su vida en la pobreza, acosado por las deudas. En parte, puede que eso fuese motivado porque a la muerte de su padre, Galileo tuvo que hacerse cargo de su madre, proporcionarle una dote a sus hermanas, mantener a su hermano pequeño y a sus propios hijos, 2 niñas y un niño. La esposa de Galileo se había marchado con otro hombre, dejando a sus hijos al cuidado de su marido. Galileo no podía y no quería adaptarse a la sociedad. A menudo infringía las normas de sentido común, carecía de visión práctica y con frecuencia era víctima de intrigas universitarias. El monumento más célebre de Pisa, ciudad natal de Galileo, es su famosa torre inclinada. Es famosa no solo por su inclinación, sino también porque Galileo realizó allí un experimento. Se subió a lo alto de la torre y dejó caer unas bolas de distinto peso. Según Aristóteles, la mayor autoridad científica de la antigüedad, los cuerpos pesados caían más rápido que los ligeros. Sin embargo, el experimento demostró que llegaban al suelo prácticamente al mismo tiempo. La ley de la caída de los cuerpos, formulada por Galileo, contradecía los incuestionables principios de Aristóteles aceptados por la Iglesia durante 2 milenios. Galileo marcó un hito al utilizar el método experimental, introduciendo así una nueva clase de argumentación en los debates científicos. Desde entonces, toda afirmación científica tiene que ser demostrada, aunque ésta sea de Aristóteles y esté refrendada por las autoridades eclesiásticas. Solo se tendrá como cierta si es confirmada por los resultados de los experimentos científicos. En el año 1609, Galileo tuvo noticia de la invención del telescopio y decidió desarrollarlo y perfeccionarlo, para lo que diseñó un telescopio de 30 aumentos. Fue el primer hombre en apuntar el telescopio hacia el firmamento, ampliando considerablemente el horizonte del conocimiento. Durante los primeros meses de observación, descubrió las montañas y los cráteres de la Luna, 4 satélites de Júpiter y averiguó que la Vía Láctea, la gran raya blanca del firmamento, estaba formada por una miríada de estrellas. Todo el mundo quedó impresionado por los revolucionarios descubrimientos de Galileo en el campo de la astronomía. Demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un cuerpo celeste al igual que los otros planetas. Poco después Galileo observó las manchas solares, lo que le hizo pensar que ese cuerpo celeste giraba alrededor de su eje. Descubrió las fases de Venus y la aparente variación de su tamaño. A veces se veía como una hoz, otras como un semicírculo y otras como un círculo. Estos descubrimientos demostraban que Copérnico tenía razón al decir que los planetas giraban alrededor del Sol. Galileo dedicó varias décadas de su vida a fundamentar la teoría del sistema heliocéntrico formulada por Copérnico.
Como resultado de sus investigaciones escribió Diálogos sobre los dos principales sistemas del mundo, que fue publicado en el año 1632 y era un compendio de su trabajo. Esta obra no tardó en ser investigada por la Comisión Pontificia. Galileo fue llamado a Roma, donde se presentó ante el Tribunal de la Inquisición. El científico fue acusado de propagar las herejías de la doctrina copernicana. El 22 de junio del año 1633, en la misma iglesia que Giordano Bruno había sido condenado a morir en la hoguera, el anciano de 70 años, postrado de rodillas, pronunció las humillantes palabras de abjuración que le habían aconsejado. Después de eso, al científico se le prohibió reunirse con sus amigos y conversar con sus alumnos. Fue confinado en su villa de Arcetri, donde falleció a los 79 años de edad. 5 años antes de su muerte, Galileo se quedó ciego. ¿Qué obligó al científico a abjurar del trabajo de su vida? Algunos creen que el frágil y enfermo anciano dio muestras de debilidad al admitir su culpa. Otros piensan que Galileo pudo escribir su último tratado, en el que resumía todas sus investigaciones sobre el movimiento y la mecánica, solo gracias a su abjuración. Galileo renunció formalmente a la teoría sobre una nueva estructura del universo. Sin embargo, siguió estando convencido de ella. Según la leyenda, justo después del juicio, Galileo pronunció unas palabras que se convirtieron en el símbolo de la búsqueda de la verdad científica. Y sin embargo, se mueve. Hoy cumpleaños uno de los caricaturistas más exitosos de la historia contemporánea, autor de una serie de sátiras de la vida cotidiana y de una de las series animadas más famosas de todos los tiempos. Matt Groening, nacido el 15 de febrero de 1954 en Oregon, Estados Unidos. Tras terminar sus estudios en 1977, se mudó a Los Ángeles para buscar una carrera como escritor. Sin embargo, antes, tuvo que pasar por otros trabajos como vendedor de muebles, lavaplatos, intendente en una planta de aguas residuales, chofer, escritor de westerns y hasta extra en alguna película desafortunada. Pero estos empleos no los vivió en vano. Le valieron la trama para un libro que a la postre publicó bajo el título de La vida en el infierno. Con el tiempo, este llamó la atención de peces gordos en la industria del entretenimiento que le permitieron escribir material para ellos. Temiendo perder los derechos sobre su para entonces ya exitosa obra, creó algo nuevo desde cero. La historia de una familia amarilla de Springfield cuyos nombres tomó directamente de los integrantes de su propia familia y que bajo el nombre de Los Simpson ha superado los 600 episodios y los 30 años al aire. Homero, ¿en verdad vas a ignorar al abuelo el resto de tu vida? ¡Claro que no, Marge! Solo el resto de su vida. Dijo que soy accidente, que no quería tenerme. Ni tú a Bart. No, pero yo no voy a decírselo al niño. Se lo dice siempre, como en la mañana. Sí, pero yo lo digo con gracia. El 15 de febrero de 1886 nació el externado como respuesta a la supresión de las libertades por la dictadura de la Regeneración. Fue fundada por el joven jurista Nicolás Pinzón Barlosten, apoyado por maestros del liberalismo radical para el estudio libre de las ideas y la práctica del respeto y la tolerancia. Comenzó a funcionar en 3 habitaciones del edificio de las Galerías, Plaza de Bolívar. En marzo de 1895, tras la iniciación de una nueva guerra civil y la muerte de Pinzón, termina la primera época del externado. En 1918, se reabre el externado bajo la rectoría de Diego Mendoza Pérez. El reglamento de 1923 establece la participación estudiantil en el gobierno de la universidad, entre otras decisiones. Ricardo Inestrosa Daza asume la rectoría en 1933.
En 1942, la universidad ocupa su primera sede propia en el barrio Santa Fe y confiere el título de doctor en Derecho a Rosita Rojas Castro, la primera abogada de Colombia. Entre 1946 y 1957, el externado enfrenta persecuciones por parte de las sucesivas dictaduras civil y militar. En mayo de 1957, profesores y estudiantes integran el movimiento que depone al dictador Rojas Pinilla. 2 lotes para construir la actual sede de la universidad se adquieren en 1960. En 1963, se posesiona como rector el profesor Fernando Inestrosa, quien lidera un singular proceso de expansión en todo sentido. En agosto de 1969, el externado se traslada a su nueva sede en los Cerros Orientales de Bogotá, con los edificios A y B. Desde entonces y hasta la actualidad, se construye paulatinamente un gran complejo de construcciones, con un área total de 260.562 metros cuadrados que representan un notable crecimiento físico, acompañado del incremento en la oferta de programas, gracias a la confianza que han depositado los estudiantes y familias. Hoy, yo simplemente fui un líder de un grupo de personas que se comprometieron en un momento histórico importantísimo. En el 89 logramos el objetivo real de clasificar a un mundial después de 28 años. Un técnico de selección debe patrocinar el estilo del país y defenderlo. La táctica es como el alma del fútbol, sobre todo en un fútbol de alta competición. No puedes jugar a tu aire, hay una idea que defender. El fútbol tiene como magia y hay ciertos mandatos que la historia tiene que se cumplen a rajatabla. Los alemanes siempre están, los italianos siempre están en los momentos cumbre. Incluso los mismos argentinos siempre están en el gran escenario. Uno ve, bueno, no van a llegar y llegan sangrando, pero después se convierten en favoritos y protagonistas. ¿Cómo lo hacen? No sé. Es parte de la magia. Yo creo que el día que se descubra eso, se va a perder la esencia del fútbol. Entonces, eso es de las cosas lindas que tiene el fútbol, ¿eh?